En este año y medio de pandemia hemos pasado por diferentes recomendaciones. Que tapabocas no, que tapabocas sí, que desinfectar las compras del supermercado sí, que capaz que no es tan necesario, que ventilación, que felpudos sanitarios, que lavado de manos, que toma de temperatura en todos lados. Aunque hoy la situación es de menor urgencia, se pide que se mantengan los cuidados. Ahora, ¿cuáles son exactamente los cuidados que hay que mantener? ¿Y a qué se deben estos cambios? Hoy les proponemos pasarlo en limpio. Vamos a conversar en los próximos minutos con el virólogo Álvaro Fajardo. Es investigador además en el Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Álvaro, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? A ver, para hacer un poco de actualización, hace tiempo que no nos dedicamos a lo que veníamos sabiendo del COVID, ¿no? Y cómo fuimos cambiando los conocimientos, pero habría que empezar explicando que estas idas y vueltas tienen mucho que ver también con la pregunta de cómo se transmite el COVID-19, ¿verdad? Si es por el virus que cae sobre la superficie o si es por el aire. Claro. ¿Cómo ves ese aspecto que es como el puntapié inicial para esta charla? Sí, básicamente hubo un cambio en el paradigma de cómo se transmitía de lo que conocíamos al principio o lo que suponíamos al principio que era por vía de gotículas de saliva, y lo que sabemos hoy y lo que la evidencia científica muestra cada vez más claramente que es por aerosoles. Es decir, la diferencia es una persona que habla libera partículas de saliva de distintos tamaños. Las gotículas son de mayor tamaño, se liberan como proyectiles y por lo tanto por su propio peso, por acción de la gravedad, caen, y si fuera esa la principal vía de transmisión, hay ciertas medidas como por ejemplo barreras físicas que se pueden implementar que son exitosas. Ahora, cuando cantamos, ni que hablar, cuando estornudamos, tosemos, liberamos también otras partículas mucho más pequeñas, son aerosoles, que van a perdurar en el ambiente por periodos mucho más prolongados. Sería como un paralelismo es ver una persona fumando. El humo lo podemos ver y en una habitación cerrada podemos ver que lo podemos incluso sentir el olor. Si hay una persona fumando. La diferencia con las partículas, con los aerosoles que generamos nosotros, es que no los vemos. Entonces, no tomamos real dimensión de cómo se está propagando en ese ambiente. Pero justamente un virus que se propaga por gotículas más pesadas que limita las acciones para limitar la infección tendrían que ser únicamente el distanciamiento y no mucho más, y medidas de protección de barreras, por ejemplo, físicas. Bueno, por ejemplo, sí. Cambian cuando son aerosoles, donde van a perdurar en un ambiente cerrado, y ahí se hace fundamental la ventilación, por ejemplo. Y ya está así 100% claro de que de esto que fue ganando fuerza, de esa otra teoría de la de los aerosoles, está completamente avalada, dirías. Digo porque la OMS, por ejemplo, como en tantas cosas, fue al principio algo reticente, ¿no? A reconocer esa teoría que cobraba cada vez más fuerza en el último tiempo por parte de muchos científicos, ¿no? Claro. Sí, está cada vez más claro. La dificultad está en los experimentos que se puedan hacer para extraer aerosoles del aire y medir su infectividad en cultivos celulares, por ejemplo. Ese proceso puede hacer que cuando vamos a realmente infectar una monocapa de células para ver si está el virus activo, el mismo proceso de extracción desde el aire puede estar eliminando al virus y por lo tanto no logramos confirmar en cultivo celular que está el virus presente. Pero hay muchísima información y muchísima evidencia científica. Por ejemplo, el hecho de los supercontagiadores, el hecho de que en algunos lugares, por ejemplo, en ambientes cerrados, una persona cantando ha dado lugar a infección de mucha gente que no puede ser por gotículas, eso es por aerosoles. Hay experimentos, por ejemplo, con hurones, que suelen ser animales que suelen ser modelos animales muy utilizados para el virus de la gripe o otros virus de transmisión aérea, donde hurones en diferentes jaulas distanciadas se pueden infectar y eso únicamente lo explica la transmisión aérea.
así te puedo seguir muchísimo. Bueno, en la última semana han habido 2 reportes. Hace 2 días salió un reporte en la revista Nature que da mucha información al respecto contribuye a interpretar que es esta la vía principal. Hubo otro reporte la semana pasada muy interesante en el cual evaluaba el tamaño de las partículas que liberamos cuando respiramos o cuando hablamos, cuando cantamos, y confirmaba que el 85% no hablaba de partículas virales en sí, era un proxy porque medía ARN viral, pero la gran cantidad de virus estarían partículas de menos de 5 micras, que son partículas que van a permanecer como aerosoles. Entonces, no solo es una vía de transmisión efectiva, sino que cada vez hay más evidencia de que es la principal vía de transmisión. Por lo tanto, hay ciertas medidas que adoptamos sobre el principio de la pandemia que quizás no son tan efectivas. Bueno, antes de ir ahí a ejemplos concretos, a ver, si el virus es aéreo, puede haber distanciamiento, como decías, entre 2 personas, pero que igual se dé el contagio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, claramente. A ver, en una primera instancia lo que había mayor énfasis era, bueno, distanciamiento de 2 metros, por ejemplo, porque las gotículas no migran más que ello. El uso de las mamparas, por ejemplo, tenía mucho sentido en ese escenario. El lavado de superficies, porque esas gotículas que caen, sí tenemos que podemos llegar a tener riesgos si tocamos esas superficies, si fuera esa la principal vía de transmisión. Ahora, como decís tú, si hay una transmisión aérea en un espacio cerrado, en una oficina, por ejemplo, donde hay personas trabajando por varias horas seguidas, no sirven tanto ciertos tipos de medidas porque a la larga esos ambientes se van a llenar de esos aerosoles y vamos a tener riesgo de contagio, sin dudas. Uh-huh. Te iba a preguntar antes de entrar también, ya tengo algunas consultas de cuestiones que hacemos hoy en día, protocolos que se establecieron y que hoy en día los mantenemos, quizás algunos deberían ser revisados, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Pero para terminar y redondear esta idea de los aerosoles, de la nueva teoría que se impone cada vez, como decías, con más evidencia científica de que es por ahí, de que esto se contagia a través de los aerosoles. Esto era algo controvertido entre los investigadores, ¿no? Porque estaba como la idea, tradicionalmente se consideraba que los coronavirus no podían flotar. Bueno, tiene un tamaño adecuado para permanecer en aerosoles. Eso sin duda que... Lo que sucedió en primera instancia es que se puso mucho énfasis en que era por vía de gotículas. Y está bien pensarlo de esa manera, pero nunca hay que descartar otras vías de transmisión, porque si se transmite por vía aérea, uh-huh, se transforma en un virus de una mucha mayor nivel de propagación. Hay investigadores, por ejemplo, muchos investigadores desde el arranque hicieron fuerza para que se evalúe y se abra la posibilidad de que sea por vía aérea. Por ejemplo, los japoneses ya desde el arranque hacían estudios y consideraban que era de transmisión aérea, ajá, aunque no lo fuera, aunque no estuviera claro del todo, y mostraban claramente que si uno en una habitación abre una puerta y abre una ventana, hay un flujo de aire, se ventila ese ambiente, la chance de infectarse era mucho menor. Si solo podemos acceder a un lugar para abrir una puerta, ellos utilizaban, por ejemplo, ventiladores para que haya un flujo permanente de aire. Y ello ha contribuido, y hay muchísima evidencia cada vez más clara de que sí es de transmisión aérea y sí la medida de ventilación es de las que principalmente tenemos que hacer énfasis para limitar la transmisión del virus. Yo te mencionaba recién lo de la OMS, ¿no? Que recién este año admitió que puede ser aérea la transmisión, pero sigue como sin aceptarlo 100%. Veía que el infectólogo Julio Medina lo lamentaba hace poco en su cuenta de Twitter. ¿Esta demora puede haber tenido consecuencias? ¿Puede haber significado un aumento en los contagios por no tomar las acciones que quizás eran más necesarias o más pertinentes? Y claro, en definitiva, si sabemos que desde la base que es de transmisión aérea, adoptamos otras medidas con mayor frecuencia. La ventilación, y hago énfasis en eso porque en estos momentos, por ejemplo, estamos frente a
la noche de la nostalgia, por ejemplo, donde va a haber mucha gente en ambientes cerrados, no deberían de ser cerrados. Hay que hacer mucho énfasis en que haya ventilación, obviamente el uso de la mascarilla adecuadamente, porque ahí está otro dilema de alguna manera. Si es de transmisión por gotículas, no importa mucho cómo use la mascarilla, si me protege la nariz ya Claro. está, y la boca. Ahora, si es de transmisión aérea, tenemos que tomar más precaución de que esté ajustada a la nariz para que sea menor la probabilidad de infectarnos con esos aerosoles. En ese sentido, Entonces, ya que lo comentás, la mascarilla, sí. a ver, vayamos cayendo en los ejemplos de cosas a seguir. ¿Cuál es la mascarilla más recomendable, el tapaboca más recomendable? ¿El de tela podemos seguir usando? ¿Hay que ir a algo más que nos cubra más con otro tipo de material? Claro, bueno, lo principal, obviamente, si son los quirúrgicos, estos celestes, Ujú. que tienen el ajuste en la nariz, son muy buenos. Obviamente, en algunos ambientes, las mascarillas N95, que son las que utiliza el personal médico, que están más expuestos. Si son mascarillas de tela, principalmente tenemos que tener el cuidado de que esté bien ajustado, de que no sirve de nada si hay un espacio grande entre la nariz y la cara que permita la entrada y la liberación permanente de aerosoles. Entonces, es cierto que hay cuestiones que son ideales y otras que son adaptables a mucha más población. Se está sugiriendo por parte de algunos expertos la utilización de 2 tapabocas, por ejemplo, y eso sería ideal. Toda medida extra va a contribuir, lógicamente. Lo principal que tiene que tener en consideración la gente es que tienen que ser mascarillas que se ajusten adecuadamente y no estar con la nariz para afuera, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Y después, respecto a la ventilación que mencionabas, podríamos decir entonces, la clave ahora pasa a ser la ventilación, un poco en detrimento de aquella idea de la distancia. ¿La clave es la ventilación? Claro, y esto desde hace muchísimo tiempo, por más que justamente comentara los de la OMS que no llega a confirmar, yo no he visto si lo ha confirmado en última instancia o Es no. como, no se la juega 100%, eso es por lo menos lo último que veía en los reportes, ¿no? Claro, y una de las razones es esa, que experimentalmente es difícil, pero a ver, para otros virus de transmisión aérea, como es el sarampión, Mm. virus de los más transmisibles que hay, tampoco se ha podido comprobar experimentalmente ello, pero la evidencia es clara de que es es un virus de transmisión aérea. Eh, lógicamente, a ver, toda medida que adoptemos va a contribuir en distintas maneras. El distanciamiento dentro de una región cerrada, lógicamente, contribuye, pero la ventilación después se puede complementar también con mecanismos para filtración de aire, o hay unos dispositivos que miden la presencia de CO2, el nivel de CO2 en un ambiente determinado, que básicamente mide qué tan viciado está el aire, qué Ujú. tan respirado está ese aire, y cuando llega a ciertos niveles, sugiere, bueno, la apertura de puertas, ventanas para ventilar ese ambiente. Yo lo que creo que hay que hacer más énfasis es que el uso de mascarilla es fundamental, pero la ventilación, y más en estos momentos que hace más frío, que la gente se resguarda más, tiene que haber una vía de entrada y de salida de aire, por más que sea pequeña, que permita esa circulación. Porque está evidenciado incluso por muchos estudios que disminuye drásticamente la posibilidad de infección si tenemos un ambiente ventilado. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el virólogo Álvaro Fajardo, porque ya empiezo a tener varias preguntas, entre otras, una que seguro va a interesar a muchos, es qué pasa en aquellos ambientes que no hay forma de ventilar, tiene, por ejemplo, todas las ventanas cerradas, ¿no? Se confía, por ejemplo, en los equipos de renovación, qué pasa con los filtros de aire. Bueno, de eso hablamos enseguida. ¿Cuáles son los cuidados que hay que seguir teniendo para reducir los contagios de COVID-19 hoy en día? De eso estamos conversando con el virólogo Álvaro Fajardo, para pasar en limpio cuáles son
los cuidados entonces que tenemos que tener, qué tiene sentido hoy en día, qué no, cómo se previene de la mejor manera a esta altura de la pandemia, con la información que tenemos, con lo que sabemos. Tengo muchas preguntas ya. Hablábamos de la clave de la ventilación, pero antes de pasar a eso, veo otro mensaje. Abordamos recién el tema de las mascarillas. Álvaro, tú señalabas lo importante que es el uso de la mascarilla y en ese caso también que nos cubra de la mejor manera posible, ¿no? Dice Eduardo, las mascarillas permeables al aire no detienen aerosoles, aunque estén bien ajustadas, se pregunta. Dice, Bueno, depende. si la transmisión es aérea, ¿la mascarilla tiene mucho menor efecto protector o no? Sí, a ver, tenemos que pensar que por más que el virus tiene un tamaño de 100 nanómetros, que es pequeño, mucho más pequeño que incluso podría llegar a pasar por las distintas mascarillas, esta transmisión de vía aérea va a estar en distintas gotículas, en gotículas grandes, pero también en aerosoles, que en gran medida pueden llegar a ser protegidos por distintos tipos de mascarillas. Lógicamente, si vamos a los mejores niveles de protección, tendríamos que hablar de mascarillas premium, que son la N95 o otros tipos de mascarillas que esas nos aseguran en ambientes personal altamente expuesto, lógicamente utiliza ese tipo de mascarillas. En caso de utilizar una de tela, es bueno utilizar alguna que tenga más de una capa. Si no, es bueno utilizar más de una mascarilla. Yo digo las quirúrgicas, estas que son blancas y celestes de un lado y del otro, son muy buenas y protegen en gran medida y aparte tienen la posibilidad de ajustarse y son accesibles. Bien. Pero ahí igual es conveniente usar dos, por ejemplo. Siempre es conveniente. Ahí entramos en la discusión de, bueno, qué tanta medida uno puede sugerir y cuánto contribuye sugerir cada vez más medidas en vez de enfocarnos en las que son más importantes y las que son más efectivas. Porque, por ejemplo, podemos decir, bueno, limpiar las superficies. Es efectivo y realmente la transmisión por superficies es muy poco probable. Es un virus que tiene una naturaleza, hay virus desnudos y virus envueltos. Este es envuelto, ¿qué quiere decir? Tiene una bicapa lipídica por fuera, una capita de grasa, de alguna manera. Y eso en las superficies, en contacto con ambientes, con luz solar o con viento, ni que hablar, se degrada rápidamente. Entonces no va a perdurar mucho tiempo en el ambiente, por más que se hayan hecho muchos estudios que son proxies de evaluar la posibilidad de que esté el virus ahí, porque, por ejemplo, nosotros hemos realizado en el Hospital Español o en el INOT, hisopando superficies de pacientes en superficies de salas intermedias o de cuidados intensivos, y se puede detectar en diferentes ambientes material genético del virus. No quiere decir que el virus esté en condiciones de ser viable y de infectar. Sí, es un mecanismo un estudio para evaluar la dispersión en distintos ambientes y hay que evaluarlo de esa forma. Sí, por ejemplo, hay varios mensajes por ese lado. Cristina dice, buen día, sigo cuidando no pisar con el calzado de la calle en el piso de casa o desinfectarlo al entrar. ¿Se debe continuar con ese cuidado? También en lo referente a la limpieza con alcohol de las compras, ¿es necesaria? Bueno, vamos a lo mismo, todo contribuye en alguna medida. La realidad es que la transmisión por superficies es muy baja, si es que la hay realmente. Hay algún reporte que indica transmisión por superficies, pero es difícil hasta confirmar que realmente esa persona se infectó por tocar una superficie. A ver, vamos al punto. Si hay alguien que está con síntomas, excretando alta cantidad de virus, tose y enseguida toca la perilla de una puerta, y yo vengo atrás y la toco y enseguida me llevo la mano a la cara, puede ser una vía de transmisión mucho más efectiva. Ahora, volver de las compras y poner alcohol o esto de las alfombras, a ver, directamente estas alfombras que tienen o hipoclorito o amonio cuaternario o cualquier desinfectante, no va a contribuir tanto porque incluso la persona debería estar parada un tiempo para que haya acción realmente, y en realidad va a ser
muchísimo menos la cantidad de virus viable que pueda llegar a haber ahí con respecto a la cantidad que hay en aerosoles, que como decía hoy, un estudio sugirió que el 85% puede estar en los aerosoles. Entonces, todo contribuye, pero hacer mucho énfasis en alguna medida puede diluir el mensaje Claro. que se tiene que dar, que es porque te pueden dar 10 sugerencias distintas y vos tomás 9, pero dejás de lado la ventilación, decís, bueno, pero hice todas las demás. Bueno, pues la ventilación va a ser la que limita en mayor medida la dispersión. O bueno, la mascarilla no la uso, pero hago todas las demás. Bueno, lo mismo, mascarilla, ventilación y lavado de manos serían como las más importantes. El lavado de manos sigue teniendo sentido. Y sigue teniendo sentido porque nosotros podemos estar en contacto, por ejemplo, este ejemplo que te puse de tocar una puerta y enseguida llevar la mano a la cara. El alcohol ni siquiera sería tan... es importante, ayuda lógicamente, pero la medida más eficaz es el lavado de manos con jabón directamente, que degrada esa bicapa lipídica del virus y lo inactiva de alguna manera. Bien, volviendo al tema de la ventilación, que decíamos es clave, el mantener las ventanas abiertas. ¿Qué pasa en lugares sin ventanas? A ver, por ejemplo, veía un mensaje de Rubén que dice, buen día, torre de Antel sin una ventana, cerrado total. ¿Cuánto se confían los equipos de renovación? Bueno, ¿Cómo hacer en esos casos? Y hay distintos equipos de filtración de aire, los habrá de mayor y de menor calidad, pero básicamente contribuyen a ir justamente filtrando ese aire. Si es un equipo bueno, lógicamente va a contribuir en limpiar ese aire y limpiar eventualmente si hay una persona infectada, bueno, ir conteniéndola. Ahí entramos en detalles de, bueno, cuál es la calidad del equipo y demás. Pero son filtrados especiales, ¿verdad? ¿Cómo? Que son filtros de aire especiales, digamos. Digo, por la confusión que puede haber con sistemas de renovación de aires internos en una oficina o el aire acondicionado, ¿no? Claro, hay algunos aparatos que tienen, aparte de distintos filtros de carbón activado, filtros CEPA y demás, tienen también posibilidad de aplicación de luz ultravioleta dentro de ese dispositivo, u ozono, o distintos aspectos que pueden contribuir a que el aire que va entrando con las partículas virales eventualmente pueda llegar a ser filtrar esas partículas y liberar aire fresco de alguna manera. Pero va a depender en cada caso, y no soy experto en el tema, va a depender en cada caso de cuál es la calidad y seguramente tenga que tener una contribución en el precio del equipo también, ¿no? Uh-huh. Bien, pero sí se recomiendan esos, o sea, al parecer los filtros de aire dan resultado, digo, en relación a, porque este oyente lo que planteaba, entiendo yo, interpreto por cómo hacía la pregunta, era el sistema interno que tiene cada oficina que no tiene, por ejemplo, una ventana abierta, ¿no? Así era como lo planteaba él, ¿no? Dice, Claro. ¿cuánto se confían los equipos de renovación de aire? Esos que ya con los que vienen los Claro. lugares que no hay para ventilar. Sí, te vuelvo a repetir, dependerá del equipo y de la efectividad que tenga para poder contener a las partículas virales. De todas formas, entiendo que haya ambientes donde no se pueda abrir ventanas o puertas y demás. Se puede sustituir si hay una única vía de entrada con ventiladores para que vayan liberando o haciendo circular ese aire en algunos casos. El tema es que por amplia evidencia lo que más funciona es la ventilación, el que circule aire, porque de todas maneras si no el aire se termina viciando. Estos dispositivos que te comentaba que miden el nivel de CO2, ¿qué es lo que miden? Básicamente cuánto aire estamos expulsando con niveles de CO2, que en la medida que haya mucha gente en ese ambiente va a ir aumentando ese nivel de CO2. En algún momento te va a indicar, bueno, tenés que ventilar. Quizás con algunos dispositivos se puede contribuir a esa limpieza, pero
no te sé decir Claro. en mucho detalle. Y lo último, respecto al tema del aire, el aire acondicionado como tal, hubo distintas teorías también respecto a eso, ¿no? En algún momento se señalaba que era que justamente que al revés, que podía tender a aumentar, en caso de que hubiera una persona contagiada, aumentar el contagio. ¿Qué pasa con el aire acondicionado? Claro, bueno, en caso de que tengamos posibilidad de abrir puertas y ventanas, eh, contribuye el aire acondicionado. Cuando es un ambiente más cerrado y si no tenemos medidas de filtración adecuadas, pues puede quizás contribuir a la dispersión de ese virus. Volvemos siempre a lo mismo. La ventilación, buscar la vuelta para que haya ventilación es lo fundamental. Siempre que se tenga, el uso del aire acondicionado puede contribuir a esa circulación de aire. Después, a ver, otros elementos de seguridad o cuestiones a tener en cuenta. María Luisa pregunta, ¿qué ocurre con los ojos? ¿Como vía o entrada de...? Claro, No sé, sí. digo por el Sí, contacto que tienen. sí, en teoría... ¿Podemos contagiarnos por los ojos? En teoría nos podríamos contagiar en cualquier caso sobre todo en este caso con las partículas más grandes, con las gotículas que actúan como forma como proyectiles. Y es por eso que es importante utilizar el tapaboca y fue una de las principales medidas al principio. Esos proyectiles pueden llegar a impactarnos en los ojos, en la nariz, en la boca. Hasta el momento no hay estudios que muestren, o por lo menos que tenga yo conocimiento, que por vía de aerosoles logremos infectarnos por los ojos, y creo que no sería una vía tan eficiente porque si no tendríamos un impacto mucho mayor en la dispersión. La verdad que no te sé contestar en detalle esa pregunta. Lo que sí se ha estudiado al principio era en gotículas más grandes, pero en tema de aerosoles, la verdad que desconozco. Bien. Si hay estudios que lo indiquen. Uri dice, a mí en lo de mi madre me hacen ponerme esa especie de medias que usan en los blogs quirúrgicos. ¿Sirve para algo? Las medidas de bloc quirúrgicos, ¿cómo serían? Esos, los zapatones descartables. Entiendo yo que son esos. A lo que hace Claro, bueno, referencia. ahí volvemos al caso inicial cuando se pensaba que era por medio de gotículas principalmente, y esas gotículas por su propio peso caen al piso. Si las pisábamos podríamos estar llevándola de un lado al otro. Volvemos a lo mismo, la contribución de transmisión por gotas grandes de saliva va a ser mucho menor, y tenemos que cuidarnos por otras, mucho más de las partículas, de partículas que puedan perdurar en el aire, de los aerosoles. Es una contribución más. Yo no puedo decir que no sirva de nada, pero quizás no hay que hacer tanto énfasis en eso. En la medida que se pueda, sí, usar zapatones, usar toda medida que pueda contribuir un poquito más a evitar contagios. La evidencia ha mostrado que por superficies no es tan eficiente la transmisión. Y la última, ¿qué pasa con los termómetros? Los termómetros omnipresentes, digamos, ¿no? Eso que se ha vuelto un ritual para entrar, por ejemplo, en lugares cerrados, en shoppings, en edificios. ¿Tiene sentido? Y bueno, contribuye en parte. Es decir, si una persona viene con síntomas y tiene fiebre, se la puede, lógicamente, detectar y se le impide la entrada. Ahora, va a limitar a muy pocas personas, porque ya de por sí una persona que esté con fiebre no va a ir a un shopping, muy probablemente no vaya. La evidencia ha mostrado cada vez más que los asintomáticos y los presintomáticos, es decir, personas que están incubando el virus y que todavía no manifiestan síntomas, pueden transmitir el virus igual. Esa sería otra de las bases para explicar la transmisión aérea, como una persona que no tose, no estornuda, no libera aerosoles en gran medida a distancias largas, como por toser o por estornudar, ¿cómo es capaz de transmitir? Y bueno, justamente por los aerosoles que genera. Va a contribuir en alguna medida más, lógicamente, porque si una persona con fiebre, podés limitar su entrada. Pero hay muchísima gente
incluso que tiene síntomas que no logra tener fiebre, no llega a tener fiebre, y de esa manera lo transmite incluso con altas cargas. Entonces, si asintomáticos, personas que se infectan, cursan la infección y no tienen síntomas, presintomáticos que todavía no tienen síntomas tampoco, y hasta sintomáticos sin fiebre lo pueden llegar a transmitir, va a ser como un filtro no muy eficiente a la entrada de un shopping. Sí, va a contribuir en alguna persona puede ser que vaya con fiebre y le digan, bueno, vos no podés entrar, pero muchas otras que puedan estar dispersándola pasan por debajo del radar, sin dudas. Virólogo Álvaro Fajardo, muchas gracias, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Logramos contestar, siguen llegando muchísimas más. Después, en todo caso, las recopilamos y tratamos de dar respuesta a ellas también, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes.